de familias damnificadas están soportando estos días de intenso frío a base de mate bien caliente y el brasero, la utilización del popular brasero en estos días. Vamos a establecer un contacto con Jazmín García porque al parecer están solicitando la ayuda de la ciudadanía, solicitando abrigos, frazadas y también medicamentos. Jazmín, contanos. Sí, gracias compañeros. Y para conocer acerca de esta realidad, justamente estamos con Nicolasa Quintana. Ella es coordinadora de un sector aquí del refugio conocido como RI-14. Y bueno, Nicolasa, queremos saber cómo se están arreglando con estas bajas temperaturas y si están teniendo algún tipo de asistencia. Y muy buenos días para todos. Y ahora mismo no estamos teniendo ninguna asistencia de médico. Sería lindo, ¿verdad?, que eso tengamos, pero como usted sabe, el gobierno no nos provee, por ejemplo, eso. Porque hay muchos chicos enfermos, abuelitos que están también, pero uno tiene que irse hasta el hospital de Barrio Obrero para asistirse. Y como ven, eso también es uno de mis quebrantos. Vos te vas al hospital de Barrio Obrero, no te atienden bien, falta de medicamentos, falta de gente que son capacitadas, por ejemplo, para esas cosas. No te tratan como tienen que tratar. Por ejemplo, tenemos ese tema también acá, que somos muy maltratados en donde no vamos. Ahora, ¿vinieron aquí a hacer la vacunación contra la influenza, contra la gripe? La organización cansada tenemos nosotros y hay gente capacitada, por ejemplo, que tenemos nuestras enfermeras que nos ayudan. Ellos sí nos proveen. ¿Trajeron las vacunas acá? Sí, estamos teniendo. Y cada uno, por ejemplo, ahora nos vamos y en Kansas nos vamos a vacunarnos para la influenza. ¿Tienen asistencia en víveres, en otro tipo de ayuda por parte de instituciones? Y de la SEM, por ejemplo, tenemos cada vez que a ellos se les antoja darnos. Lastimosamente tengo que contar. No, hay una fecha marcada cada tantos días. No. La SEM, por ejemplo, las veces que, como le digo, las veces que se le antoja a los coordinadores, creo, nos traen. Hace cuestión de 2 meses atrás trajo. En cuanto a provisión de agua, ¿cómo están? Sabemos que no da gusto bañarse con agua fría cuando hace esta temperatura. ¿Cómo se arreglan? Y estamos bañándonos con agua fría. Hay gente que sí tienen posibilidades y algunos, pero pocos son. ¿Cómo se arreglan esa gente que tiene? Y mandan a poner el calefón, por ejemplo, pero son pocas familias, porque la mayoría no tiene posibilidad de hacer eso. Y estamos haciendo calentar agua en brasero para bañar a los chicos. Eso es lo que hacemos. ¿Por las noches? Y por la noche también. ¿Brasero? No te bañaron más. No, para dormir, para dormir. ¿Cómo hacen? ¿Se abrigan mucho o tienen brasero? ¿Cómo hacen? Nos abrigamos mucho, porque viste que abajo de estos árboles, por ejemplo, refresca muchísimo. Y la mayoría tenemos nuestra frazadita, encimamos todo y así nos dormimos. Uno todo encimado porque solo nos da gusto dormir ahora. Con mis hijos, le encimo todo al lado de mí. ¿Cuántos hijos? Y yo tengo 7 en realidad, pero 3 los que están conmigo acá, que ya son adolescentes, una de 10 años. Y bueno, muchísimas gracias, Nicolasa. Queríamos conocer un poco esta realidad también de que muchas familias están pasando así estas bajas temperaturas y ella con una sonrisa nos está contando cómo se arreglan en estos días de frío, compañeros. Muchas gracias, Jazmín. Y observamos una gran cantidad de niños también expuestos a estas bajas temperaturas. Y este es un buen momento para ayudar a estas personas damnificadas por la crecida del río Paraguay de acercar sus donaciones hasta los refugios. Pueden llevar medicamentos, frazadas, abrigos, todo será bienvenido.